Vamos a dar inicio a nuestra charla académica de los viernes, un tema de gran interés porque implica especialidad de ginecología y cirugía, que muchas veces tenemos muchos pacientes en conjuntos y hay que hacer un buen abordaje integral. Entonces, bueno, abordaje práctico con relación a la presencia de las hernias y todo lo que es la evidencia. Tenemos a la doctora María, experta hoy en el tema, que nos va a ilustrar de una manera muy bien. Y al doctor Carlos Mario Castillo, muchas gracias por acompañarnos aquí presencial y asesorar a la doctora María también y acompañar también a los residentes pues en su formación. Entonces, bienvenidos todos y mil gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Duque, soy residente de primer año y el día de hoy voy a hablarles, como nos dijo la doctora Adriana, acerca de un abordaje práctico basado en la evidencia sobre el manejo de las hernias en el embarazo. Quiero agradecer al doctor Carlos por acompañarme el día de hoy en la presentación. Listo. Entonces, para comenzar, el dolor abdominal en el embarazo implica una patología retadora que en múltiples ocasiones requiere de manejo multidisciplinario. Si bien las hernias en el embarazo no son una patología frecuente, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de hacer el abordaje para evitar complicaciones materno-fetales asociadas. Las hernias se producen por una debilidad en la pared abdominal que puede ser congénita o adquirida, y a partir de este punto de debilidad hay una protrusión de los componentes intraabdominales que van a ser los que nos ocasionen los síntomas como dolor o sensación de masa. Entonces, si bien les dije que las hernias en el embarazo no son comunes, es importante tener en cuenta cuáles van a ser las más prevalentes. Tenemos entonces que las hernias incisionales se van a presentar en un 30% de los casos, van a ser secundarias a procedimientos que comprometan la línea media, como son la laparotomía o en algunos casos la incisión de Pan Steel, que van a ser procedimientos usualmente con un tiempo de evolución de 3 años y van a ser más comunes en pacientes que tienen factores predisponentes, como por ejemplo pacientes con anemia, con desnutrición, diabéticas o que estén cursando con patologías infecciosas como por ejemplo sepsis. Las hernias umbilicales se van a presentar en el 28% de los casos, las epigástricas el 23% y las hernias inguinales van a ser las más comunes, que van a tener una prevalencia de 1 por cada 1000 mujeres embarazadas. El 75% de ellas van a ser en pacientes multíparas, y también vamos a ver que el riesgo aumenta a medida que aumenta el número de embarazos, es decir, las pacientes nulíparas van a tener un menor riesgo de presentar hernias a comparación con las que han tenido más embarazos, y esto mismo sucede con el riesgo de recurrencias, que aumenta con el número de los embarazos. Entonces ahora me gustaría que tocáramos un poquito acerca de los cambios fisiológicos en el embarazo, primero para hablar sobre por qué se producen las hernias y después tocar unos puntos claves de los cambios a nivel hemodinámicos y cómo esto nos va a afectar en el momento de hacer un procedimiento quirúrgico, de recibir anestesia o, por ejemplo, de utilizar neumoperitoneo como la laparoscopia. Entonces vamos a ver que en el embarazo hay un aumento en la relaxina, que es una hormona peptídica que se produce en el cuerpo lúteo y se libera en la placenta. Esta hormona lo que hace es que reduce la síntesis de matriz extracelular, que favorece la remodelación del tejido conectivo y también favorece la degradación del colágeno. Vamos a ver que asociado a esto tenemos un aumento progresivo en el volumen uterino y en el tamaño de este a partir de la semana 12, y que esto lo que va a inducir es un desplazamiento hacia superior y hacia los lados de todos los componentes intestinales, y adicionalmente favorece como la distensión del ligamento redondo, que va a ser una causa muy importante de dolor inguinal en el embarazo, que luego lo vamos a tocar, y del ligamento ancho. Adicionalmente, hay cambios a nivel de la musculatura de la pared abdominal, se produce una elongación de los rectos abdominales, que esto se asocia con una disminución parcial en la estabilidad de la pelvis. Todos estos cambios que producen distensión y aumento de la presión abdominal son los que van a aumentar el riesgo de presentar hernias o de aumentar la sintomatología y el tamaño de las hernias que previamente estuvieran presentes. En cuanto a los cambios hemodinámicos, entonces
Es importante tener en cuenta que durante el embarazo hay un ascenso de aproximadamente 4 centímetros en el diafragma, asociado a un aumento en la circunferencia torácica de más o menos 6 centímetros, y el ascenso en el diafragma lo que va a producir es una disminución en los volúmenes pulmonares. Hay entonces una disminución en el volumen pulmonar residual y en la capacidad respiratoria máxima de aproximadamente un 30%. De forma compensatoria, vamos a ver que la progesterona aumenta la conductancia de las vías respiratorias, disminuye la resistencia pulmonar y aumenta la sensibilidad central al dióxido de carbono. Vamos a tener entonces una materna que tiene una disminución en los volúmenes pulmonares que de forma compensatoria aumenta la frecuencia respiratoria, por tanto va a tener una alcalosis respiratoria y eso nos va a facilitar la transferencia de dióxido de carbono de la sangre fetal a la sangre materna, que ya vamos a ver por qué es importante esto. Adicionalmente, vamos a ver que en el embarazo hay un aumento en el gasto cardíaco y en el volumen arterial efectivo, que este aumento en el gasto cardíaco se va a ver disminuido cuando las pacientes están en decúbito supino porque se produce una compresión aortocava y que esto principalmente empieza a suceder a partir de la semana 32, que de forma compensatoria podemos mejorar esta disminución en el gasto cardíaco posicionando a las pacientes en decúbito lateral izquierdo y que en cuanto al sistema venoso va a ser un sistema de altos flujos y bajas resistencias y esto va a favorecer la estasis venosa, los edemas en miembros inferiores, la aparición de venas varicosas y también nos aumenta el riesgo de tener eventos tromboembólicos. Entonces, como dijimos, hay una disminución en la resistencia vascular sistémica, pulmonar, hay una disminución en la presión arterial y hay una disminución en la presión oncótica del plasma en estas pacientes, lo que favorece la aparición de edemas. Ya teniendo en cuenta cuáles son los cambios que nos favorecen la aparición de las hernias, vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones clínicas. Es importante tener en cuenta que cuando estas se producen van a ser principalmente en el segundo o en el tercer trimestre, porque es cuando hay mayor distensión y aumento en la presión abdominal. Las pacientes van a llegar entonces con dolor, con sensación de masa, en algunos casos pueden presentar vómito o, por ejemplo, síntomas sugestivos de obstrucción intestinal como disminución en el peristaltismo y en casos complicados pues van a tener adicionalmente una elevación en los reactantes de fase aguda. A la hora de hacer el diagnóstico deberíamos tener en cuenta 3 ayudas diagnósticas. Primero está la tomografía de abdomen, que va a ser nuestra última a tener en cuenta, pues nuestra menos preferida, porque lo que nos dicen las guías es que lo ideal es que la exposición a radiación durante el embarazo sea de máximo 50 a 100 miligray, porque la radiación induce alteraciones cromosómicas, alteraciones en el sistema nervioso central y aumenta un poquito el riesgo de presentar leucemia en la infancia. Que si bien el riesgo no es mucho, que es de un 0.06% por cada 10 miligray que se exponga al feto, pues no es despreciable y es algo que deberíamos tener a consideración. En esa tablita que les muestro ahí, vamos a ver que una tomografía de abdomen podría tener tan poquito como 10 de radiación, pero si se asocia, pues o si se hace una tomografía de abdomen y de pelvis, podría ser tanto como 50 en una sola exposición. Entonces, es por esto que de entrada no vamos a preferir la tomografía, sino que vamos a preferir una de estas dos. La resonancia, digamos que podría ser la imagen ideal, siempre teniendo en cuenta que no podemos utilizar contraste de gadolíneo porque cruza placenta y tiene efectos teratogénicos. Y que la ecografía entonces va a ser, digamos que la opción más factible porque no es invasiva, porque no expone a radiación, porque nos permite evaluar diferentes etiologías, inclusive nos permite evaluar el bienestar fetal, pero el problema es que es operador dependiente y que no tiene tanta sensibilidad para la detección de las hernias en las pacientes que son obesas, que ya sabemos que es un porcentaje importante de nuestra población. ¿Qué vamos entonces a identificar con estas imágenes? El tamaño del defecto, o sea, el tamaño del defecto de la hernia, cuáles son los componentes del saco herniario, es decir, si hay asas intestinales ahí adentro, si hay o no sufrimiento de asa y cómo está la vascularización. Ya teniendo en cuenta la clínica y cómo la vamos a diagnosticar, deberíamos tener como ahí en nuestra mente este posible diagnóstico diferencial, que son las varices del ligamento redondo. El ligamento redondo se ubica en la parte lateral del útero, cruza lateral a las arterias ilíacas externas, ingresa por el anillo inguinal externo y se inserta en los labios mayores. Están compuestos por tejido fibromuscular
y por algunas venas que a su vez drenan en las venas epigástricas inferiores, y las varicosidades se van a producir secundario a una disminución en el tono del músculo liso vascular, a un aumento en el retorno venoso, secundario a un aumento en el gasto cardíaco y a una compresión de todas las estructuras pélvicas por el útero. Estas varices se van a producir usualmente en el tercer trimestre, igual que las hernias inguinales. Se van a manifestar como una masa en región inguinal que puede ser unilateral o bilateral, puede ser o no dolorosa y en ocasiones puede aumentar de tamaño con las maniobras de Valsalva. En algunos casos se puede asociar a varices en la vulva y a varices en miembros inferiores en un 10% de los casos, y es importante tener en cuenta que el diagnóstico también va a ser ecográfico, que se identifica como una masa hipoecoica en forma como de bolsa de gusanos que tiene Doppler positivo, y vamos a ver que el manejo va a ser expectante porque en la mayoría de los casos, o sea, en un 90% de los casos desaparece en las primeras 2 a 4 semanas en el posparto, y que en algunos casos muy poco frecuentes podría tener complicaciones como ruptura y trombosis, pero no es lo más usual. Entonces, ya que analizamos todo lo anterior, me gustaría que nos hiciéramos estas 4 preguntas para empezar a abordar cómo vamos a manejar las hernias en el embarazo. Lo primero es, ¿cuándo es el mejor momento para operar a mi paciente? Lo segundo es, ¿podría hacer la corrección de la hernia en el mismo tiempo quirúrgico de la cesárea? ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es la vía quirúrgica de elección? Si la laparoscopia o vía abierta, y si se recomienda o no el uso de malla para hacer corrección de las hernias. Entonces, en cuanto a qué pacientes debo operar, es importante tener en cuenta que no hay como una indicación exacta de cómo deberían manejarse las pacientes. Entonces, yo les propongo dividirlas en 3 grupos. El primero van a ser las pacientes que tienen una hernia y que tienen signos de complicación, es decir, tienen una hernia encarcelada, estrangulada o que tienen signos de obstrucción intestinal. Con ellas lo que tenemos que hacer es hacer un manejo quirúrgico urgente, independiente del trimestre, y podría ser vía abierta o vía laparoscópica, según lo que tengamos a disposición. Pero luego vamos a tener los otros 2 grupos de pacientes, las que tienen una hernia que digamos es pequeña o mediana, que es un poquito sintomática, pero no compromete su calidad de vida, y entonces lo que podríamos hacer con ella es o una cirugía electiva, que el momento ideal sería en el segundo trimestre, o esperar y operarla en el posparto. Y entonces aquí entramos a nuestro tercer grupo, que son las pacientes que tienen una hernia pequeñita, que es asintomática, y entonces lo que hacemos con ellas es una espera vigilante. La seguimos durante todo el embarazo para ver que no desarrollen ninguna complicación y que la sintomatología no aumente, y una vez se finalice la gestación, hacemos la corrección del defecto. En cuanto a nuestra segunda pregunta, entonces podemos hacer la corrección de la hernia en el mismo tiempo quirúrgico de la cesárea. Entonces, yo creo que pensar en esto nos genera muchas preocupaciones. ¿Por qué? Porque van a tener un aumento de requerimiento de anestesia a nuestras pacientes. Hay mayor riesgo de sangrado, hay mayor riesgo por la distensión de la pared y la laxitud de los tejidos, que haya mayor recurrencia más adelante en el periodo de vida de nuestras pacientes, o por ejemplo que la hernia que la malla quede mal posicionada. En las pacientes que se haga una corrección de un defecto muy grande, podrían llegar a tener dificultades en el momento de la lactancia, pues como por todo el proceso de recuperación, o inclusive podríamos preguntarnos si hay un aumento en el riesgo de infección. Entonces, la idea con el resto de nuestra charla es responder algunas de estas dudas. Entonces, para eso les traigo este primer estudio que fue publicado en 2018. Es un estudio de corte prospectivo que evalúa pacientes que se les realizó corrección de una hernia paraumbilical en el mismo tiempo quirúrgico de la cesárea. Vamos a ver que se evaluaron 45 pacientes que se dividieron en 3 grupos. En el primer grupo se hizo la corrección al mismo tiempo de la cesárea y por la incisión de Pan Steel. En el segundo también fue al mismo tiempo, pero se hizo una incisión adicional supra o infraumbilical, y al tercer grupo de 15 pacientes se corrigió la hernia después en otro tiempo quirúrgico diferente. Importante tener en cuenta que ninguna de estas pacientes tenía antecedentes obstétricos relevantes, que todas las cesáreas fueron electivas y que el diagnóstico de las hernias fue confirmado ecográficamente. Entonces, en esta tabla que nos muestra las complicaciones, vamos a ver que al primer grupo, que fue el de la corrección al mismo tiempo y por la incisión de Pan Steel, le fue muy bien.
que no presentaron complicaciones en cuanto a infección, en cuanto a dehiscencia, aparición de seromas o isquemia, pues como en el colgajo cuando este fue necesario, pero que de estos resultados solamente van a ser estadísticamente significativos el de infección, el de dehiscencia y el de aparición de seroma. Que en segundo lugar le fue mejor a las pacientes que luego se les corrigió la hernia en otro tiempo quirúrgico y por último a las que se realizó una segunda incisión. En este otro artículo vamos a ver que se comparan las pacientes o se evalúan a las pacientes que les corrigieron una hernia umbilical inguinal, al mismo tiempo de la cesárea. Que este estudio se realizó entre 2012 a 2014, solamente se evaluaron 15 pacientes, que todas también fueron cesáreas electivas, sin patología obstétrica previa. Todas las pacientes tenían sensación de masa y dolor inguinal y el diagnóstico fue ecográfico de la hernia. En cuanto a los resultados de nuestro estudio, vamos a ver que todas las hernias se pudieron corregir, que en cuanto al tiempo de cirugía, para corregir una hernia unilateral se demoraron 36 minutos aproximadamente y bilateral casi 1 hora, que si bien este tiempo quirúrgico es mayor del que los cirujanos usualmente emplean para corregir una hernia, va a ser menor que corregir la hernia y luego en otro momento hacer la cesárea y luego en otro momento corregir la hernia. Adicionalmente, ellos nos dicen que no presentaron complicaciones ni dentro del tiempo operatorio, ni en el posoperatorio, ni complicaciones perinatales, y que el tiempo de estancia hospitalaria fue aproximadamente 2 días. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos dos artículos? Que hay algunos beneficios de hacer los dos procedimientos en el mismo tiempo quirúrgico en cuanto a anestesia, en cuanto a estancia, pues como en el quirófano y hospitalaria, que podría implicar menores costos y que podría considerarse un procedimiento seguro, pero que nos hace falta evidencia de mayor peso, pues como para poder justificar esto. En cuanto a nuestra tercera pregunta sobre cuál es la vía quirúrgica de elección, vamos a ver que la laparoscopia en los últimos 10 años ha venido siendo el tratamiento estándar para las hernias de la pared abdominal en la población general, porque implica menor dolor, menor riesgo de complicaciones, menor estancia hospitalaria, pero que para nadie es un secreto que hacer una cirugía por causas no obstétricas en el embarazo implica un mayor riesgo de tener complicaciones y de tener eventos adversos. Adicionalmente, está la preocupación de la anestesia y lo que nos dice la COG es que si bien no se ha demostrado que la anestesia tenga efectos teratogénicos en el bebé, sí se asocia con un aumento de complicaciones. Y también nos aparecen dudas sobre si hay riesgo de presentar lesión uterina, cuáles serían los efectos del neumoperitoneo. Nos dice la evidencia y las guías es que el riesgo de la laparoscopia versus la laparotomía podría llegar a ser similar, que la laparoscopia es segura en todos los trimestres y que lo que nos dice la sociedad canadiense es que el mejor momento para hacerla es en el segundo trimestre, entre la semana 26 a la 28. ¿Y qué efectos nos produce la laparoscopia sobre las embarazadas? Entonces tenemos que la posición de Trendelenburg, que la usamos o la usan ellos comúnmente para corregir las hernias inguinales, va a aumentar la presión intratorácica, que como ya vimos al principio de la charla, ya está previamente aumentada. El decúbito supino nos aumenta el riesgo de hipotensión en una materna que, digamos, de base ya tenga las presiones con tendencia a la baja y va a haber una disminución en el gasto cardíaco de hasta un 50%. Adicionalmente, el neumoperitoneo también disminuye la expansión del diafragma, disminuye la capacidad vital forzada, aumenta el mismatch ventilación-perfusión y también aumenta el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y todo esto nos predispone a que nuestra embarazada esté con una hipoxemia y con una hipercapnia, que es un problema porque adicionalmente hay una absorción peritoneal del CO2 insuflado y que para hacer un poquito de compensación de toda esa hipercapnia, lo que deberíamos hacer es aumentar un poquito más la frecuencia respiratoria de forma mecánica, o sea, el anestesiólogo debería hacerlo. Pero cuando se hace una hiperventilación mecánica, esto disminuye un poquito la perfusión uteroplacentaria y esto es un problema asociado a que tenemos una mamá hipercápnica y eso nos va a disminuir la excreción fetal de dióxido de carbono. Entonces, tenemos una mamá hipercápnica y tenemos un bebé con hipercapnia, con acidosis, con taquicardia y pues como con riesgo de tener hipertensión. Entonces, todos estos cambios son algo que nos debería llamar la atención.
Hay algunas cosas que podríamos llegar a hacer para asegurar el bienestar materno-fetal durante esos procedimientos y que deberíamos tenerlo en cuenta siempre. Entonces, lo que nos recomienda la Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica es realizar algunas modificaciones, como son en la posición, no dejarlas todo el tiempo en decúbito supino, sino hacer como una desviación de la camilla hacia la izquierda. Hacer unos ajustes en los parámetros ventilatorios para que el CO2 esté entre 32 a 34. Adicionalmente, deberíamos mantener controlada la presión intraabdominal. Nos dicen algunos que de 12 a 15, pero lo que nos recomienda el Royal College y la guía canadiense es que ideal sea de 12 milímetros de mercurio, que cuando vayamos a hacer la inserción de los trócares deberíamos hacerlo o guiado por ecografía para evitar lesión en el útero, o la guía canadiense nos dice que el superior lo deberíamos poner 5 centímetros arriba del fondo uterino y que durante todo el procedimiento y después deberíamos hacer profilaxis mecánica para trombosis venosa profunda. Adicionalmente, para cuidar a nuestro bebé, tenemos que hacer un monitoreo fetal antes y después del procedimiento y debemos vigilar la dinámica uterina posterior al procedimiento, teniendo en cuenta que no hay que hacer tocolisis de rutina, sino que solamente la vamos a hacer si hay un aumento de la actividad uterina. Y siempre tener en cuenta el manejo del dolor, porque también se asocia a un aumento de la dinámica. ¿Qué nos dicen entonces algunos artículos al respecto? Entonces, primero les traigo este, que es un artículo coreano que se publicó en 2021, que evalúa a algunas pacientes que les hicieron durante la gestación una cirugía laparoscópica y a otras cirugía abierta. Para hacer una apendicectomía o para hacer una resección de masas anexiales. Entonces ellos evalúan en sus desenlaces primarios complicaciones neonatales como son parto prematuro o bajo peso al nacer, y en sus desenlaces secundarios van a evaluar el riesgo de hemorragia gestacional, posparto, hipertensión gestacional, el riesgo de que las pacientes necesiten una cesárea para finalizar el embarazo y la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, en este forest plot vamos a ver que a la laparotomía no le fue tan bien, que implica un mayor riesgo de parto pretérmino, de bajo peso al nacer, de hipertensión gestacional y de requerimiento de cesárea a comparación con la laparoscopia. Y en esta otra tabla vamos a ver que adicionalmente se asocia entonces con riesgo de abrupción de placenta previa, y también ellos siguen planteando hipertensión y parto pretérmino en la laparotomía a comparación de la laparoscopia. Este otro artículo lo que nos compara es cirugía laparoscópica en el embarazo en estadios tempranos a comparación de estadios tardíos. Vamos a ver que es un estudio observacional retrospectivo en donde se realizan laparoscopías en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, que se realizó entre el 96 al 2013 y se evaluaron 117 pacientes. El objetivo entonces era evaluar los resultados clínicos y obstétricos de la cirugía laparoscópica realizada en estadios avanzados versus en estadio temprano. Algunos aspectos adicionales a tener en cuenta es que estos procedimientos fueron realizados por un ginecólogo o por un cirujano general, que todas las pacientes tuvieron anestesia general, que en este estudio se tuvieron en cuenta algunas de las recomendaciones que les dije previamente, como son poner a la paciente en decúbito lateral izquierda, mantener una presión del neumoperitoneo en 12 milímetros de mercurio, y ellos hicieron un monitoreo fetal antes y después de la cirugía en las pacientes que tenían más de 24 semanas. Y que ellos dividieron a las pacientes en dos grupos. En el primero se presentaron 71 cirugías y fueron pacientes que estaban hasta la semana 13 de gestación. Y en el grupo 2, que son los de embarazo tardío, se hicieron 46 cirugías y había pacientes, 35 cirugías entre la semana 13 a la semana 26 y 11 cirugías entre la semana 26 a la semana 34. En cuanto a los resultados, vamos a ver que al grupo 1, es decir, a los que estaban hasta la semana 13, tuvieron una menor duración en la cirugía, una disminución o un menor tiempo de estancia hospitalaria a comparación del grupo de embarazo tardío, y que adicionalmente en ellos, en el grupo temprano, hubo un menor tiempo entre la admisión de los pacientes
al hospital y la realización de la cirugía, que podemos ver que fue de 6.85 y en el otro grupo fue de 18, lo cual nos permitiría como inferir que las causas por las cuales se realizó cirugía en este grupo eran como más urgentes o emergentes que en el grupo de los tardíos. Y en cuanto a los desenlaces, hay un aumento en el riesgo de pérdida o aborto en el grupo en el que se realizaron laparoscopias de forma temprana a comparación del tardío, que ambos grupos lograron pues como el parto vaginal a término, pero fue mayor en el grupo temprano, y que en cuanto a las cesáreas, se presentaron más cesáreas en el grupo temprano que en el grupo tardío. Y teniendo en cuenta que estos valores de P no son significativos, o sea que lo anterior que les mencioné es solamente una tendencia. Y este último es un estudio de corte retrospectivo que se realizó entre abril de 2011 a marzo de 2020, y el objetivo era evaluar los desenlaces obstétricos y neonatales de la cirugía laparoscópica realizada durante el embarazo, dependiendo del trimestre. Entonces, que ellos evaluaron 180 pacientes, 95 en el primer trimestre, 78 en el segundo y solamente 7 en el tercer trimestre. Y vamos a ver que, pues les traigo yo como unas tablitas adaptadas porque ellos planteaban muchos resultados, pero yo quisiera que evaluáramos estos, que son el riesgo de ruptura prematura de membranas, que fue de un 3.2% en el grupo del primer trimestre y que no hubo riesgo ni en el segundo ni en el tercer trimestre. El riesgo de abrupción de placenta, que fue un poquito mayor en el segundo trimestre a comparación del primero. Los cambios cervicales también fueron más frecuentes en el segundo trimestre a comparación del primero. El parto pretérmino también en el segundo, y el parto vaginal fue más común en el primer trimestre. Vamos a ver que se presentaron más partos vaginales que cesáreas, y que en ninguno de los 3 grupos hubo muerte fetal intrauterina. Lo mismo, ninguno de esos valores fue estadísticamente significativo. En cuanto a la morbilidad fetal, sí podemos ver que en el grupo del primer trimestre les fue un poco peor porque tenían un aumento en el riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales y un aumento de requerimientos de ventilación mecánica en el del segundo trimestre. Entonces, ¿qué podemos como concluir con este artículo? Que si bien ellos nos hablan como de muchos desenlaces en el primero y en el segundo, ninguno fue estadísticamente significativo, que en realidad los porcentajes de estos desenlaces fueron pequeños, entonces que podríamos decir que en términos generales se considera un procedimiento seguro en el embarazo y que no se asocia como a mayores complicaciones maternatales. Estos 3 estudios entonces nos muestran que en las pacientes que se les realiza la laparotomía hay una mayor incidencia de parto pretérmino, de bajo peso, de hipertensión y de hemorragia posparto, que estos sí fueron estadísticamente significativos, que hay muchos datos acerca de las posibles complicaciones de la laparoscopia durante el embarazo y que la evidencia es un poco contradictoria al respecto, que lo que sí podemos decir es que la laparoscopia nos disminuye un poco la estancia hospitalaria. Y respecto a nuestra última pregunta sobre si se recomienda o no el uso de malla, es importante mencionar que actualmente corregir las hernias con mallas es el gold estándar en la población adulta no embarazada, pero que se presentan algunas dudas sobre cómo poner una malla podría afectar el embarazo actual o futuros embarazos. Lo que sí se ha encontrado es que hay mejores desenlaces en las pacientes que les corrigen las hernias con malla versus las que solamente se corrigen con sutura, pero que ambos métodos pueden producir algo de dolor abdominal en el tercer trimestre, secundario a una disminución en la laxitud de la pared abdominal, y que la malla no disminuye el riesgo de recurrencia. Entonces, para eso también les traigo unos estudios. El primero se realizó en Países Bajos en el año 2012, se siguieron solamente 8 pacientes entre el año 2000 al año 2011, y que fueron pacientes que se les realizó una herniorrafia con malla vía laparoscópica y que posteriormente tuvieron un embarazo. Vamos a ver que se realizaron correcciones de 2 hernias incisionales por cicatriz de Pfannenstiel, una hernia por la inserción de un trocar en una colecistectomía y una hernia epigástrica recurrente. Estas pacientes tuvieron más o menos una media de tiempo entre que se hizo la corrección de la hernia y el siguiente embarazo de 22.5 meses.
vamos a ver que todas nuestras pacientes, las 8 pacientes, finalizaron su gestación, que la mayoría fueron vía vaginal, que solamente una paciente tuvo cesárea, inclusive que reportan que tuvo 2 embarazos posteriores y 2 cesáreas, que en una de las cesáreas se dañó la malla porque hicieron la incisión a través de la malla y que luego tuvieron que repararla, y que en la segunda cesárea sí lograron hacer la incisión debajo. Entonces, que en esta paciente no hubo recurrencia ni complicaciones, pero sí es llamativo ver que 8 de 5 presentaron dolor abdominal durante el embarazo secundario a la malla. Entonces, pues podemos ver que si bien es seguro, aumenta un poquito el riesgo de presentar dolor. Y este último artículo lo traigo porque nos resume todo lo que nos preguntamos en esta charla, y es un artículo que hace una revisión de la literatura porque es una revisión sistemática que se publicó en 2015, que evalúa 31 artículos, de los cuales 23 son reportes de caso, y lo que hace es evaluar los efectos del tratamiento de las hernias en mujeres antes de estar embarazadas y durante el embarazo. Entonces, en cuanto a la corrección con malla antes del embarazo y cómo puede afectar durante la gestación, que fue lo que justo hablamos antes, se vieron que se analizaron 4 artículos, que de ellos 3 hicieron corrección con malla, que se reportaron 2 casos de recurrencia en las pacientes que fueron tratadas con malla, y que el 50% de las pacientes tuvieron dolor en el tercer trimestre. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que en cuanto a la corrección de las hernias durante el embarazo, vamos a ver que en todos los casos fue en una situación de emergencia, que la mayoría de las hernias fueron umbilicales, que solamente hay 3 casos de hernias diferentes, que son 2 de Spiegel y una inguinal, que la mayoría de los casos se corrigió por medio de sutura y que no se usaron tantas mallas, solamente 3, y que en realidad no hubo prácticamente ninguna complicación, excepto un caso que reportaron como exposición de la malla 6 meses después de la corrección durante el embarazo. Y en cuanto al mismo tiempo quirúrgico de la corrección de la hernia y de la cesárea, vamos a ver que el tipo de hernia más común también fueron las umbilicales, que en las cirugías el 50% fue electiva y el 50% fue emergente, que las que fueron emergentes fueron más en contexto de hernias incisionales complicadas, que cuando vemos las complicaciones, la mayoría nos reporta que no presentaron complicaciones, pero que sí hay algunos casos que reportan, por ejemplo, infección, 4 presentan recurrencia, 4 pacientes, y presentan como dehiscencia de la herida y retraso, pues como en la curación de la herida. Entonces, después de todo lo que les hablé hoy, podemos concluir varias cositas. Lo primero es que nos falta evidencia de alta calidad epidemiológica para poder hablar acerca de este tema, que hay datos que son contradictorios en cuanto a la seguridad y a los desenlaces, que si bien no hay un algoritmo claro sobre cómo deberíamos abordar estas pacientes, sí es importante que tengamos en cuenta que cuando hay complicaciones en la hernia, esto es igual a cirugía independientemente del trimestre, y que es muy importante, si no las vamos a operar porque no hay complicaciones, hacer una espera vigilante y seguirlas durante todo el embarazo para pues como para coger oportunamente las complicaciones, o simplemente para verificar que todo está bien y operarlas en el posparto. Que cuando hacemos una corrección en etapas tempranas del embarazo o previas al embarazo con malla, las pacientes tienden a tener más dolor en la pared abdominal durante el embarazo siguiente, principalmente en el tercer trimestre. Que hacer una corrección de las hernias en el mismo tiempo quirúrgica de la cesárea es una opción que se considera viable y que, según lo que vimos en la evidencia que les traje hoy, no se asocia con un aumento de las complicaciones en el tiempo operatorio, pero ya hablamos que la evidencia tampoco es muy fuerte. Y que la cirugía laparoscópica es una técnica que se considera relativamente segura en todos los trimestres, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones que les dije para disminuir el riesgo tanto en la mamá como en el bebé, pero que de todas maneras hay ciertas complicaciones asociadas. Y eso es todo. Gracias, doctora María, por el desarrollo de tu charla el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí a nuestro cirujano experto en el tema, obviamente,
Doctor Carlos, le damos la palabra. Gracias. No, básicamente felicitar a la doctora María, muy buena charla, se nota pues que estudió bastante, que consiguió bastante bibliografía y me pareció excelente charla. Y no, básicamente pues las conclusiones que ella dice, o sea, respecto al tema no hay demasiada evidencia, pero es claro, si hay que operar a una paciente durante el embarazo hay que hacerlo. Y la tendencia en la corrección pues en la cirugía en general es la laparoscopia. Y que se puede ir haciendo, ¿cierto? A la laparoscopia progresivamente se le han desmontado muchos mitos. Antes no hacíamos laparoscopia en el embarazo, ¿no? Y poco a poco se va viendo que se puede hacer y que tomando algunas medidas va siendo algo seguro. Y obviamente está la alternativa a la cirugía abierta cuando se requiere. Pero bueno, mucha felicitación. Gracias, doctor Carlos, por los comentarios. ¿Preguntas en el grupo presencial o virtual? Aprendieron demasiado, ¿ves? Yo pienso que también es importante la parte educativa para los pacientes, sobre todo en la parte que dijiste de las hernias, no, de las varices, que se asustan mucho por un bultico y entonces piensan que es un tumor y entonces el embarazo es largo y con esa sensación de ese bultico y que cada vez va a ser más notorio, pues darles esa tranquilidad de lo que estabas diciendo en la conferencia, que generalmente pues hay un, digamos, un regreso de estos vasos que están aumentados de tamaño y que se puede, digamos, durar por lo menos hasta un mes. Y no antes de eso pensar en nada, y obviamente que no es quirúrgico, pero que sí puede causar ciertos síntomas. Entonces, como hacer el papel de nosotros es muy educativo, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos de alarma y por qué consultar? Y que no todo es necesariamente pues quirúrgico, pero que obviamente la paciente que está sintomática, no hay duda de que, ¿cierto? Que toca hacer el procedimiento quirúrgico y que la llegada de la laparoscopia como tal, pues es una opción muy oportuna para muchos procesos donde hay un trabajo en conjunto entre ginecobstetricia y cirugía y que ya está, digamos, bastante estructurado cuándo es el mejor momento para hacer las cirugías cuando son necesarias. Obviamente no es lo mismo hablar de una cirugía de una hernia que no está sintomática a la que ya amerita la cirugía de carácter como prioritario, o hablar de una apendicectomía que independiente del momento del embarazo que esté, pues hay que operar. Pero en ese otro tipo como de patologías tenemos un rango de mayor tranquilidad para operar, pero que igualmente si es algo urgente toca hacerlo. Entonces ya está como muy organizado como el protocolo del cuidado del paciente y entonces como en este orden de ideas necesitamos hacer una buena historia clínica, educar a los pacientes y hacer las intervenciones oportunas y los seguimientos, además de informarle los síntomas que se sienten después de una cirugía por todo lo que nos acabas de explicar, ¿cierto? Entonces, pues importante el trabajo en equipo. ¿Algún comentario de los COERs? Doctora María, sin preguntas. Bueno, muchas gracias pues por la presentación y al doctor Carlos por acompañarnos. Un feliz día para todos.